Bien, muchachos, vamos a continuar con el tema que quedó pendiente, que es el esfuerzo cortante promedio, que ustedes ya investigaron la teoría, pero vamos a reforzar eso, ese conocimiento que ustedes ya adquirieron en su debido momento. Por lo tanto, podemos decir que el esfuerzo cortante se puede definir como la componente del esfuerzo que actúa en el plano del área seleccionado. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí este diagrama, podemos ver que se está aplicando una fuerza F y en la parte de abajo está sostenido por dos bloques B y D. Si nosotros analizamos esta parte, la parte AC, nosotros podemos ver que sobre la cara superior está siendo aplicado una fuerza F. Por lo tanto, aquí se puede ver un cordón de soldadura que está evitando que exista ese desprendimiento o ese corte en esta parte. Obviamente las fuerzas que se transmiten en esta zona pues están siendo impedidas o están siendo soportadas por la parte D. Sin embargo, en este cordón de soldadura pues existe un esfuerzo cortante a la que nosotros vamos a calcular. Entonces si nosotros analizamos esta parte C, como se puede ver aquí en este diagrama B, tenemos una fuerza F y en esta cara, las caras laterales, actúan fuerzas que lo vamos a denotar con la letra V y que actúan hacia arriba. De esta manera se evita que esta parte exista un corte o exista o que exista una ruptura, ¿ok? Por lo tanto, como podemos ver en ambas caras, pues están siendo soportados por esa soldadura, en esta parte en A y en esta parte en C. Por lo tanto, podemos decir que existen dos fuerzas que van en sentido contrario a F, V, ¿ok? Por lo tanto, el valor de V va a ser igual a la fuerza F sobre 2, que quiere decir que la fuerza F que está empujando hacia abajo, tiene que haber otra fuerza que va hacia arriba, pero lo vamos a dividir en dos partes, en esta cara y en la cara lateral izquierda. De esta forma nosotros logramos de que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, en la figura C podemos ver que todas las fuerzas internas que están actuando en esta cara de manera tangencial, recuerden que en una de las clases decíamos que los esfuerzos cortantes se dan de manera tangencial a la cara en donde se está aplicando esa fuerza. Por lo tanto, en esta cara existen fuerzas internas tangenciales y vamos a decir que se llaman esfuerzos cortantes promedios, ¿ok? Porque van a estar en unidad del área de la sección transversal, o sea, de esta cara. Vamos a llamarlo como esfuerzo ABG o average, o esfuerzo promedio. Ustedes creo que lo investigaron como tau prom, ¿ok? Bueno, también entonces podemos decir que el esfuerzo promedio va a ser igual a esa fuerza V, la fuerza V, ¿sí?, que se genera en la cara transversal entre el área de esa sección transversal. Aquí tenemos que el esfuerzo promedio o esfuerzo average es el esfuerzo cortante promedio en la sección, V es la fuerza cortante interna resultante en la sección determinada a partir de las ecuaciones de equilibrio y A es el área de la sección transversal. Y de manera general, en un análisis que ya habíamos hecho en clase, nosotros podemos ver, podemos agarrar un elemento diferencial y podemos ver este cúbito de espesor delta Y, ¿sí?, ancho delta X y altura delta Z, en donde tenemos una sección plana en donde se está aplicando un esfuerzo y decíamos que para hacer que este elemento diferencial se mantenga en equilibrio, pues tienen que haber fuerzas opuestas en las caras opuestas. Por ejemplo, esta fuerza va hacia la derecha, en la parte de abajo tiene que ir un esfuerzo hacia la izquierda que vamos a llamar tau ZY. Por otro lado, también tenemos una fuerza, perdón, un esfuerzo que se va hacia arriba, hacia el eje Z, que es tau YZ, y tiene un opuesto del otro lado de la cara que vamos a decir que es tau prima YZ. Esto es para que se mantenga en equilibrio.
Por lo tanto, si nosotros hacemos una suma de fuerzas en Y, vamos a decir que es igual a cero porque nuestro sistema está en equilibrio. Si hacemos ese análisis de fuerzas en Y, ¿sí? Podemos decir que tau ZY, que es esto, por delta X por delta de Y, esto es el esfuerzo y esto es el área, ¿ok? Y podemos decir que el esfuerzo por el área va a ser igual a una fuerza. Esto prácticamente se debe, como en la fórmula decíamos, que el esfuerzo va a ser igual a una fuerza entre el área de la sección transversal donde se está aplicando esa fuerza. Por lo tanto, si nosotros despejamos esa fuerza, pues va a ser igual al esfuerzo por el área, que es prácticamente lo que nosotros tenemos de este lado, menos, ¿sí? Menos el esfuerzo tau prima z de y, que es esta parte, o sea que está actuando en sentido contrario por delta x por delta de y, que sería el área de esa sección transversal y va a ser igual con cero. Por lo tanto, nosotros si despejamos, ¿ok? Despejamos esta parte, podemos ver que delta de x por delta de y pues se elimina o se cancela por delta de x por delta de y. Por lo tanto, podemos decir que el esfuerzo tau ZY es igual al esfuerzo tau prima ZY, ¿ok? También podemos hacer una suma de momentos de la misma manera y decimos que el momento, la suma de momentos en x va a ser igual con cero. Entonces podemos ver también que el esfuerzo negativo tau z de y, que es esto, acuérdense que si va para manecillas del reloj, lo consideramos siempre negativo. Y si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a ser positivo. ¿Ok? Entonces tenemos que el esfuerzo por el área delta de x por delta de y, pues nos va a dar una fuerza. Pero acuérdense que fuerza por la distancia, una distancia z, vamos a obtener un momento, más el esfuerzo YZ, que sería esta parte, por delta de x por delta de z, que es el área, por la distancia delta y, va a ser igual con 0. Por lo tanto, podemos ver que el esfuerzo ZY es igual al esfuerzo YZ. De esta manera podemos concluir que el esfuerzo ZY es igual al esfuerzo prima Z de Y, va a ser igual al esfuerzo YZ, va a ser igual al esfuerzo prima YZ, y eso va a ser igual a un esfuerzo puro, que es lo que nosotros podemos ver en esta figurita. O sea, quiere decir que todos los esfuerzos en estas direcciones van a tener la misma magnitud. Esto debido a que el cuerpo está en equilibrio, y como se puede ver aquí en la figura. Si este esfuerzo actúa del lado derecho, en la parte de abajo tiene que ir del lado izquierdo. Este esfuerzo del lado de la cara izquierda actúa hacia abajo, la cara derecha debe de haber otro esfuerzo con la misma magnitud pero en sentido contrario para que se mantenga el cuerpo en equilibrio. Ok, de lo anterior entonces vamos a proceder a realizar un ejemplo y vamos a ver este ejemplo que ustedes lo pueden encontrar en el Hiveler, ok. Y el problema dice de la siguiente manera: la rueda de soporte en un andamio se mantiene en su lugar en la pata usando un pasador de 4 milímetros de diámetro, como se muestra en esta figura. Si la rueda está sujeta a una fuerza normal de 3 kilonewtons, que lo podemos ver aquí, determine el esfuerzo cortante promedio desarrollado en el pasador. Desprecie la fricción entre la pata del extractor del andamio interior y el tubo utilizado en la rueda. Entonces, fíjense, aquí tenemos una fuerza normal que está soportando esta llantita, pero esa fuerza se transmite en este pasador, ¿sí? Y vamos a calcular ese esfuerzo cortante que existe en ese pasador. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos los datos, decimos que el diámetro es igual a 4 milímetros y la fuerza normal es igual a 3 kilonewtons. Por otro lado, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos esta parte frontal que es el pasador en donde está anclado la llanta.
Entonces podemos ver que existe una fuerza normal de 3 kilonewtons que se va hacia arriba, como lo vimos en nuestro diagrama. Por lo tanto, existen cortantes en esta parte, ¿ok? Existen cortantes en estas partes y vamos a decir que son V, ¿ok? Y tenemos dos, dos esfuerzos cortantes que se van a generar aquí. Estos cortantes, la suma de estos dos cortantes tienen que equilibrarse con esta fuerza que va hacia arriba. De esta manera, si nosotros hacemos un análisis de equilibrio, entonces podemos decir que la suma de fuerzas en Y, porque todas las fuerzas están actuando en el eje Y, como lo pueden observar, podemos decir que si la fuerza va para arriba, va a ser positivo. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser igual con 0. Y podemos decir que la primera fuerza que nosotros tenemos como dato es la de 3 kilonewtons que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, menos dos veces V que van hacia abajo, y esto va a ser igual con 0. Esto para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, si nosotros este 2V lo pasamos del otro lado, va a pasar como positivo, y despejando V vamos a encontrar que es igual a 1.5 kilonewtons, ¿ok? Que es lo que mencionábamos en la parte teórica, que los cortantes siempre van a ser la mitad de la fuerza para este caso específico, ¿ok? Por lo tanto, una vez encontrado el cortante, 1.5 kilonewtons, vamos a proceder a sacar el esfuerzo cortante promedio, que va a ser igual al cortante V entre el área de esta sección transversal. Ok, de esta manera entonces vamos a sustituir. Tenemos que el cortante va a ser igual a 1.5 kilonewtons. Para convertirlo a newtons ponemos 10 a la 3 dividido entre el área de la sección transversal, que sabemos que tiene un diámetro de 4 milímetros. Para pasarlo al sistema internacional en metros, pues sería igual a 0.004. Entonces la fórmula del área, recordemos que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, que lo tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener un resultado de 119 megapascales. Por lo tanto, ese cortante, ese esfuerzo cortante que se está generando aquí en esta parte transversal, que vamos a decir que es el esfuerzo promedio, es de 119 megapascales para este caso. ¿Ok? Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice de la siguiente manera: la palanca está sujeta a un eje fijo utilizando un pasador cónico AB, ¿ok? Lo cual tiene un diámetro, o el cual tiene un diámetro de 6 milímetros. Si se aplica un par a la palanca, determine el esfuerzo cortante promedio, ¿sí?, en el pasador, entre el pasador y la palanca. Entonces aquí podemos ver que pues intentamos girar esta palanca con una fuerza en una mano de 20 newtons y del otro lado hacia abajo de 20 newtons también. O sea, prácticamente estamos girando o queremos girar esta palanca, ¿sí?, en sentido antihorario. Podemos ver que aquí tiene un diámetro de 12 milímetros y la distancia desde este punto es de 250 milímetros, ¿ok? Y vamos a proceder a resolverlo de la misma manera que el anterior. Tenemos los datos y decimos que tenemos de diámetro igual a 6 milímetros. Y una fuerza, aquí le puse una P indicando que es un par, 1, 2, que va a ser igual a 20 newtons. Ok, entonces vamos a ver este diagramita y fíjense, nosotros estamos intentando rotar esta parte con ambas manos. Sin embargo, en esta zona, aquí existe este pin o este pasador. Para evitar que esta palanca gire, debe de existir una fuerza F que actúa hacia la derecha y otra fuerza F aquí que actúa hacia la izquierda. O sea, aquí también se está generando un par que evita que esta palanca se mueva o que se mantenga en equilibrio. ¿Ok? Y la distancia pues sabemos que es de 12 milímetros.
Por lo tanto, nosotros podemos hacer una suma de momentos. Aquí, en este punto O, vamos a decir que este es el punto O. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decir que este es el punto O. Bueno, ahí por ahí se ve, ¿no? Este es el punto O, ¿ok? Entonces vamos a realizar nuestros cálculos y decimos que la suma de momentos en O va a ser igual con 0 y vamos a establecer lo que habíamos mencionado, que si va para la izquierda, a ver ahí que se vea la flechita, va a ser positivo. Entonces, haciendo nuestro análisis, aquí podemos ver que tenemos nuestra fuerza. Si se dan cuenta, miren, esta fuerza está hacia la izquierda y está haciendo que en este pasador haya una rotación, ¿sí? Y esta F también produce que este pasador rote en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Por lo tanto, es negativo. Entonces podemos decir que F por la distancia, que es el diámetro de 12 milímetros. Entonces esto es un momento. Acuérdense que el momento es igual a la fuerza por distancia. ¿Por qué agarramos los 12 milímetros, que es el diámetro total? Y eso se debe de la siguiente manera. Si nosotros vamos a hacer un zoom, podemos ver que este es el punto O. Si nosotros hacemos ese análisis del momento, la distancia que existe de aquí, de este punto O, hasta donde se está aplicando esa fuerza F, pues son 6 milímetros. ¿Ok? Si nosotros hacemos este momento, la suma de este momento que se está generando aquí, podemos decir que el momento va a ser igual a la fuerza por la distancia. Si nosotros decimos que esta es una fuerza 1 y esto es una fuerza 2, pero como estamos desarrollando aquí un par, podemos decir que F1 va a ser igual con F2. Por lo tanto, si nosotros sumamos este momento, sería F1 por 6 milímetros, ¿sí? Que van en sentido horario, más F2, voy a borrar aquí, perdón, para que se pueda apreciar de la mejor manera, F1 por 6 milímetros, más, perdón, menos F2 por 6 milímetros. Pero establecimos que F1 y F2 son iguales, entonces decimos que, bueno, ambos son F. ¿Sí? Si nosotros sacamos el factor común, podemos decir menos F, 6 más 6. ¿Ok? Por lo tanto, es menos F por 12 milímetros. ¿Ok? Y esa parte es lo que nosotros tenemos aquí. Por eso son menos F por 12 milímetros. Por otro lado, la fuerza o el par que se está aplicando en ambas manos, pues también tienen la misma magnitud. Y vemos que son de 20 y 20. Y están a la misma distancia. Y si nosotros hacemos la misma analogía anterior, pues podemos agarrar entonces toda la distancia que existe, ¿ok? Porque se está aplicando un par. Entonces son 20 newtons, que son las fuerzas en cada mano, por la distancia total, que es de 500 milímetros. Y esto lo vamos a igualar con 0. Por lo tanto, si nosotros despejamos F, podemos ver, entonces sería 20 newtons por 500 milímetros entre 12 milímetros. Aquí se me fue este 2. Entonces aquí vamos a decir que es 12. Ok, vamos a ponerle aquí el 12, ¿no? Ok, 20 por 500 entre 12 milímetros. Y esto nos va a dar igual a 833.33 newtons. O sea, aquí está existiendo una fuerza de 833.33 newtons. Aquí y aquí, que es donde van a surgir esos esfuerzos cortantes. Para calcular ese esfuerzo cortante promedio, entonces podemos decir que va a ser igual a la fuerza V en este punto sobre el área de esa sección transversal. Y podemos decir que V pues va a ser igual a esa fuerza F. La fuerza que está aquí y la fuerza que está aquí, que son iguales. Y que tienen un valor de 833.33 newtons entre el área y decíamos
que el área de la sección transversal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces pi entre 4 por 6, que está en milímetros, lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros, lo elevamos al cuadrado y vamos a tener un resultado de 29.5 megapascales. Por lo tanto, el esfuerzo promedio en esta parte va a ser igual a 29.5 megapascales. Entonces con esto tendríamos dos ejemplos y que estén al pendientes porque les voy a enviar más actividades ya con ejemplos, o sea, ya ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. Entonces esto ha sido todo por hoy. Les envío saludos.